Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Admiramos las cosas por motivos, decía Chesterton, hoy es el aniversario de su muerte, pero las amamos sin motivos. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con rebote. ¿De cuánto va a ser el rebote? Pues estamos viendo en las pantallas ahora mismo de XTV que el futuro del IBEX empieza a negociarse con una subida de 1/10. Ayer perdió más del 1,5 porcentual, ¿recuerdan? Pues el IBEX abre en los 11.097. La bolsa italiana sube 1/10 también, el futuro hablo. En la británica más 4/10. La francesa 1/10 y la alemana 2/10. Así que más o menos armonizados, alguna como la francesa, incorporando la incertidumbre de riesgo político, con un escenario de agitación y de nerviosismo tras el adelanto electoral anunciado esta semana por Emmanuel Macron. Es muy llamativo que los futuros americanos sigan con un tono tan positivo. Ahí tenemos el futuro del SP500, 3 puntos arriba, es casi 1/10 lo que sube, en 5.436, después de 4 máximos históricos consecutivos, con muchos protagonistas en el comienzo del día. En el lado político ahora resumimos los 7 países más poderosos del mundo que aprueban el crédito de 50.000 millones de dólares para financiar a Ucrania, pero con respaldo de los intereses que han generado los activos rusos congelados, sobre todo en bancos belgas. Activos que superan los 325.000 millones de dólares y que generan unos intereses anuales en el entorno de los 3.000 millones de dólares. Esos 3.000 millones son los que se van a utilizar para garantizar e ir pagando los vencimientos de esta nueva emisión que se supone van a ir asumiendo los países más poderosos del mundo. Ya veremos de qué manera, si son emisiones de bonos o cómo crean ese dinero que van a enviar a Ucrania y que van a pagar en su coste, en su precio, con el dinero que generan a su vez los activos rusos congelados. Y luego el otro protagonista del día, también hablaremos de él, es Elon Musk, que ha logrado que su junta de accionistas respalde su salario de 46.000 millones de dólares. Vamos a ocuparnos en los próximos minutos de los problemas en concreto del sector del transporte internacional por carretera. Asamblea en Bilbao, ya hemos adelantado algunas de sus preocupaciones. Enseguida saludamos al presidente de ASTIC, de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, don Marcos Basante, y tras él entramos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Manuel Moreu, con Miguel Yagüe y con Hermenegildo Altozano. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Reunión del G7, Laura Blanco, buenos días. Dinero y algo más para Ucrania. Sí, 50.000 millones de dólares. Parte de los fondos proceden de activos rusos congelados. Cada país va a decidir cómo obtiene ese dinero del mercado. Rusia y Ucrania firman además un acuerdo bilateral de seguridad. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Confirma que el presidente Zelensky y él acaban de firmar el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania y que el objetivo es fortalecer las capacidades creíbles de defensa y disuasión de Ucrania a largo plazo. Una paz duradera para Ucrania debe ser respaldada por la propia capacidad ucraniana de defenderse ahora y disuadir de futuras agresiones en cualquier momento del futuro. Declaraciones en el marco del G7, Italia, cerca de Bari, al sur del país. Biden ha insistido, no habrá tropas de Estados Unidos en Ucrania, se entrena a tropas y se envía armamento. Bueno, hablando del armamento, en la cumbre de alto nivel entre España y Turquía,
algo de interés que hemos visto. Bueno, pues 13 acuerdos, por un lado, en diferentes campos, lo explicaba Pedro Sánchez en una rueda de prensa desde la Moncloa, pero además se ha trabajado para que España y Turquía avancen, como ha dicho Erdogan, en el sector de la defensa, después de que Navantia ya hubiera aportado un buque a las Fuerzas Armadas turcas. Dice Erdogan que primero dimos el paso con el buque de asalto anfibio, el PG Anadolu, y que ahora quieren pasar a un segmento superior y que han comenzado a trabajar en ello, algo más grande de lo que actualmente se ha desarrollado. Y dice que su Ministerio de Defensa está trabajando en particular en vehículos aéreos no tripulados, en drones. Protagonismo para Turquía, porque ha dicho que eleva un 24% las tasas que tienen que pagar los barcos al cruzar los estrechos del Bósforo y Dardanelos entre los mares Negro y Mediterráneo. Otro punto de tensión para el comercio internacional. Sí, en España de la actualidad destacamos la tensión que introduce en la escena el sector de los constructores y fabricantes de automóviles ANFAC tras la sonora dimisión de su presidente. Wayne Griffith se va por inacciones del gobierno en favor de la electrificación. Presidente de ANFAC, presidente de SEA, y aunque el gobierno reitera su compromiso con el sector de la automoción, fabricantes, concesionarios y proveedores le dan la razón a Griffiths. Dice que, pese a las medidas aprobadas por el Ejecutivo, España arrastra un retraso estructural en la electrificación de la movilidad. Y luego está el problema de los transportistas internacionales por carretera, del que nos vamos a ocupar a continuación en cuanto Sara Bot actualice la agenda del viernes. Hola Sara, buenos días. Vamos con la última agenda del día y de la semana. Muy bien. En un ratito conoceremos la inflación de Francia de mayo y un poco más tarde la balanza comercial de Italia y de la zona euro. El Banco de España publica los datos de deuda de las administraciones públicas hasta marzo. En Estados Unidos esperamos el índice de precios de exportación e importación y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de junio. También anoto en la agenda la intervención de Luis de Guindos en la entrega del Premio Europeo Carlos V a Mario Draghi, que se celebra en el monasterio de San Jerónimo de Yuste en España. Más tarde, hablará Christine Lagarde en una conferencia en Dubrovnik, y voy a seguir tu consejo y me iré a ver el monasterio, pero antes igual me paso por Bilbao a ver qué se cuece en la asamblea de ASTIC. Creo que faltan conductores profesionales. ¿Me ves conduciendo un camión? Pues creo que sí, y creo que hace mucha falta además conductores y conductoras de camiones. Enseguida saludamos al presidente de ASTIC, a don Marcos Basante. En cuanto echemos un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando en Barcelona la AP7, en Sant Cugat del Vallès, en dirección Tarragona. Al margen de este accidente destacamos complicaciones los accesos a Madrid, A2 a su paso por Torrejón, A4 Butarque y Pinto en la A42 en Parla y Villaverde, en Barcelona de entrada por la C58 en Sant Quirze del Vallès y en Málaga la 7 en la Cala de Mijas en sentido Cádiz. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te interesa la bolsa?
Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a ocuparnos de la situación del sector del transporte internacional por carretera al hilo de la asamblea, la 47ª, que se está celebrando ahora mismo en Bilbao, de ASTIC. Con nosotros en directo en Capital Radio, su presidente, don Marcos Basante. Señor Basante, muy buenos días. Buenos días, don Luis Vicente. ¿Qué tal va la asamblea? ¿Cuál es el diagnóstico que están compartiendo ustedes sobre la situación del sector? Bueno, pues en este último año que ha venido cargado con tantas noticias y con tantas, no me gusta hablar siempre de problemas ni de incertidumbres, sino de retos. Pues bueno, ayer tuvimos la asamblea y hicimos un repaso un poco de la situación, pues desde el nuevo cambio de organigrama del Ministerio, que parece que en estos últimos meses no ha terminado de arrancar, por lo menos en lo que respecta a nuestro ámbito del transporte de mercancías por carretera, y que pensamos que bueno, pues que en los próximos meses, ya más estabilizada la situación política, sin tantas elecciones, pues debemos de retomar asuntos pendientes y afrontar los, como decía antes, los nuevos retos que nos están viniendo en los últimos meses, como son el tema de la compensación de emisiones, aunque ya es un tema de hace algunos años, la falta de conductores. Hoy tenemos el foro empresarial en la Torre Iberdrola, que nos acoge esta empresa, y en la cual bueno, pues vamos a hablar de sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad financiera, con una ponencia de José Carlos Díez, con las perspectivas del año 2024 y 2025 para la economía, y bueno, pues repasando un poco toda la actualidad del sector y un poco pues poniendo blanco sobre negro la casuística y las problemáticas que tenemos encima de la mesa. O sea que uno de los problemas, y esto nos suena que le están ocurriendo a numerosísimos sectores, es la complejidad normativa. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en 2027 hay que pagar por emitir emisiones de CO2, pero no dejan compensar. Exactamente, es que eso es algo que no tiene lógica, con lo cual, bueno, pues si se lee la frase tal y como la ha dicho usted, pues al final solamente hay una conclusión. Lo único que se quiere es recaudar, no mejorar el medio ambiente. Entonces, claro, pues vemos que hay otros sectores que sí que tienen esa capacidad, otros sectores del transporte, como es el transporte aéreo, que pueden compensar emisiones, y nosotros pues simplemente vamos a ser la caja recaudadora que va a pagar, y como se dice, la caja tonta, que todos los días ingresa, pero si somos más eficientes, si podemos mejorar nuestro ámbito de sostenibilidad y nuestro balance medioambiental, pues no vamos a poder reducir ni compensar. Con lo cual, bueno, pues creemos que estamos discriminados, claro, lógicamente. Citaba usted la presencia de José Carlos Díez, el economista. Creo que va a hablar sobre la sostenibilidad económica de la empresa de transporte internacional por carretera. ¿Qué problemas de sostenibilidad tienen? Bueno, pues en los últimos meses la verdad es que hemos tenido una subida de convenios fuerte, que viene acompañada de una subida de seguridad social, de coste de seguridad social importantísima, y bueno, pues hemos tenido una subida generalizada de todos los costes que nos afectan a las empresas, y que bueno, pues sinceramente este año, con el inicio en los primeros meses con las huelgas de agricultores en Francia, en España, la última que hemos tenido hace 2 semanas también aquí, pues a los que nos dedicamos al transporte internacional, pues nos ha puesto en un brete que estos 2 primeros trimestres pues no han sido nada buenos para nuestras cuentas de explotación. ¿Y sigue teniendo un problema el sector de conductores? Ya hemos hablado de esto en anteriores ocasiones. ¿Se ha agravado o está más o menos igual de complicado encontrar conductores de camiones? Bueno, yo creo que cada año que pasa, pues el problema de la base de conductores se incrementa, porque la media de edad que tenemos en este momento es una media de edad que ronda los 50 años.
existen prejubilaciones y bueno, pues no somos ajenos a lo que pasa en el resto de sectores de la economía, que las nuevas generaciones pues no ven atractivo nuestro sector. La gente tiene, después de la pandemia, la conciencia de que quieren disfrutar más de la vida, más del ocio y estar más en casa, y evidentemente nuestros conductores, por aquello del desarraigo, pues tienen que salir fuera, estar días fuera de casa, y hoy las nuevas generaciones pues no lo ven lo atractivo que debería ser. Entonces, bueno, con ello hoy también se va a plantear algún reto. Pedimos a la Administración que también podamos traer conductores de otros países, y que la burocracia documental que conlleva traer una persona de otro país pues se pueda allanar y se pueda facilitar, y bueno, pues a ver en qué medida los próximos años podemos aumentar nuestra plantilla de conductores y seguir trabajando. Hablando de burocracia, ¿sigue siendo un problema también las diferentes exigencias y regulaciones dentro y fuera? Bueno, fuera más, pero incluso dentro del mercado llamado único europeo. Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que eso de Comunidad Económica Europea, pues cada día es menos comunidad, menos económica y menos europea, porque cada país al final legisla para sí mismo, hay poca coordinación de administraciones, y lo que debería ser en estos últimos años, que ya llevamos unos cuantos años de nuestra incorporación y de consolidación del modelo económico europeo, pues la verdad es que dista mucho de lo que en realidad se soñó a lo que en realidad es. Yo creo que hay un gran trabajo por hacer, y hay muchas políticas que deberían de ser compartidas. Por ejemplo, pues le voy a dar una, ¿no? Debería haber una serie de corredores comunitarios libres para que los vehículos pudieran circular sin restricciones de ninguna clase y sin ningún problema. Hablando de cómo marcha la actividad comercial, la propia economía europea, ¿qué nos puede contar? Porque tenemos diferentes visiones. Un corazón de Europa, Alemania, con debilidad, sobre todo en su ámbito exportador y algo importador, y otros países en el sur que parece que vamos mejor. Viéndolo desde la perspectiva del transporte, de los pedidos, de los encargos, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues tenemos un constipado importante en Alemania y en Francia. Y bueno, pues parece que en España y en Italia vamos sujetando un poco. Ahora viene el verano, que siempre es un incremento de actividad, pero sí es verdad que en Centro Europa las cosas no están muy allá, y especialmente en Alemania, que bueno, que como se puede ver está disminuyendo la actividad, está disminuyendo el Producto Interior Bruto, y bueno, pues para nosotros, que evidentemente es un país al que se destinan muchas exportaciones, pues es un gran problema. Un sector clave en la economía de un país o de una zona, el transporte internacional por carretera. ¿Nos ha actualizado, Marcos, las cifras? ¿Cuántas personas están trabajando ahora mismo en España en este sector y cuánto están moviendo? Bueno, pues el sector aproximadamente mueve directamente unas 800.000 personas, e indirectamente por cerca de 1.200.000. Representamos el 6% del Producto Interior Bruto, y bueno, pues como ha dicho usted, en este reto y en esta lucha que llevamos años, pues hombre, yo creo que cada día más, no voy a ser negativo, cada día más los distintos sectores de la economía y de la sociedad ven que somos un eslabón fundamental para que todo pueda desarrollarse y se pueda beneficiar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en la lucha del día a día, poco a poco. No nos olvidamos del trabajo heroico durante la pandemia de este sector, que fue de los pocos que estuvieron ahí al pie del cañón, y ahora nos preguntamos, con el mundo en avance tecnológico disparado, con el mundo obsesionado por la innovación, ¿qué les toca a ustedes? Pues a nosotros nos toca en los próximos años, don Vicente, seguir en la misma línea que venimos ahora mismo. La jornada de hoy, el foro que tenemos hoy, también es un poco para aclarar todas. Ayer en la cena, que fue patrocinada por Iveco, pues también quedó claro, hablaba con su responsable, con Ruggiero, pues que todo esto que ha venido en los últimos años desde Europa, todo este tema de sostenibilidad, pues hay que darle una buena pensada. Ni el camión eléctrico va a ser la alternativa al transporte internacional de mercancías, el hidrógeno está muy lejos,
es un combustible muy caro, muy volátil, es un gas muy volátil, implantarlo va a ser bastante difícil. Entonces, bueno, pues hay que darle una pensada de verdad a todo esto, porque al final, el transporte de mercancías por carretera en Europa es la sangre que corre por las venas, y sin los camiones pues no habría economía. Muchas veces vamos a Bruselas y esta gente que piensa en verde pues no se da cuenta de que en las fronteras de Europa todos los días cruzan 250.000 camiones, y eso pues sustituirlo por otro medio de transporte es imposible. No es que sea real cambiarlo a otro modo, es imposible prácticamente. Desde luego. Don Marcos Basante, presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera de ASTIC, gracias por acompañarnos. Que vaya bien hasta el final la asamblea. Un saludo cordial. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en estas fechas. Muchas gracias. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a dar contexto e interpretación a las noticias que nos despiertan con la ayuda de Miguel Yagüe, que es economista y asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, además de profesor en universidades de referencia, en IE, en CUNEF, y escritor, ya lo saben. También ha estado firmando ahí en la Feria del Libro. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar aquí, como siempre, y disfrutar del sol que por fin vuelve. Parecía que nos había dejado. Y de las noticias de la mañana, que vienen muy interesantes. Sí, desde luego. En todos los frentes, además, muy variadas y diversas. Cuesta elegir. Vamos a interpretarlas también con la ayuda de Manuel Moreu, que es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España, gran defensor de la ingeniería, por tanto. Querido Manuel, bienvenido. Y de la industria. Y de la industria. Buenos días, claro. La ingeniería es un paso. La industria, que también forma parte de las historias de esta mañana. Y en un instante se sumará a nuestra mesa de trabajo igualmente Hermenegildo Altozano, que es abogado y socio en Pinsent Masons. Bueno, pues de las historias de la mañana hay muchas de interés. No sé si de todo lo que hemos ido contando traéis alguna favorita. Manuel estaba escuchando las noticias, ¿verdad? Sí, bueno, yo me gustaría romper una lanza
por la industria de defensa. Es decir... ¿Lo necesita? Porque sí, ahora está en el momento de oro. Sí, pero claro que lo necesita. Cuando empezó esta guerra, se pensó que era una guerra relámpago, que no iba a dar tiempo a nada. Todo lo que se mandaba tenía que estar en stock. Se han quedado sin munición. Bueno, pues algo habrá que hacer. Es decir, la capacidad europea mundial de fabricación de munición, excepto países como Corea del Norte, etcétera, es ridícula. Bueno, pues algo habrá que hacer. Que se necesitan drones, pero no drones para mantener, sino drones para destruir. Eso es 100 veces mayor. Es decir, no es lo mismo decir, tengo un pedido para 10 drones o 20 drones, que los tengo volando y entrenando y formando, que drones que los mando a la destrucción. Lo mismo misiles, es decir, llevamos 80 años construyendo misiles para probarlos. Me deja ser mal pensado. Quizás estamos renovando el stock, ¿eh? Por eso hacemos la guerra más lenta, porque así vamos tirando lo viejo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es poner en marcha la industria para poder hacer frente a las necesidades de ellos y nuestros de futuro y poder... Una vez que seamos fuertes, la guerra la tendremos más lejos. Sí, seguro. Seguro. Hermenegildo Altozano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es el clásico aforismo de si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. O aquello que decía Raymond Aron, paz imposible, guerra improbable, ¿no? Que es una paradoja porque al final yo creo que la única manera de mantener una situación de paz es haciendo creíble la amenaza de guerra. Cuando tú tienes una tranquilidad y un buenismo instalado donde piensas que no hay una amenaza real y que todo es Alicia en el País de las Maravillas o los mundos de Yuppie, pues es cuando tienes el surgimiento de las amenazas y de las confrontaciones más intensas. El periodo entre guerras en Europa, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los periodos más florecientes en cuanto a la cultura, en cuanto a la economía, en cuanto a la vida ciudadana, y justamente se instaló entre las dos guerras más terribles y más devastadoras que han existido. Con lo cual yo creo que una prioridad fundamental en el seno de Europa occidental es la de aumentar el presupuesto para gastos de defensa. Por ahí me gusta mucho que lo plantee Hermenegildo Altozano, porque ahí le voy a lanzar el desafío intelectual a Miguel Yagüe. Efectivamente, para que esa industria crezca se necesitan dólares. Inversión. Ya han visto que el G7, es una de las noticias de hoy, ha aprobado esa inversión, a ver cómo se obtiene el dinero, que va a ser financiado o respaldado por los intereses que generan los activos rusos congelados. Están calculando que unos 3.000 millones de dólares al año se pueden utilizar para ir pagando los intereses del vencimiento de esos 50.000 millones de dólares. Pero claro, es invertir una enorme cantidad de dinero, Miguel, en activos no productivos, ¿o son productivos los activos de defensa? Bueno, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Hermenegildo, ¿no? De que al final, si quieres la paz, prepara la guerra, y no hay otra, en este caso concreto, es un préstamo. A mí también hay que decirlo, esto es un préstamo, no es una donación a Ucrania, es un préstamo con un bagaje. Yo creo que desde el punto de vista la paz hay que verla desde el punto de vista de Ucrania y desde el punto de vista más global. Yo creo que desde el punto de vista de Ucrania, lo hemos comentado alguna vez, yo no veo otra solución que no sea alargar el conflicto sin que haya un ganador claro y llegar a un acuerdo de paz. Creo que no hay otra mejor solución. Creo que una victoria de Rusia sería desastrosa, y creo que un exceso de apoyo de Ucrania ofensivo sobre Rusia también puede ser desastrosa, a mi modo de ver. Entonces, yo creo que la donación o el préstamo está en línea. A mí no me ha sorprendido, desde luego. Me preocupaban más cuando se hablaba de el ataque de Ucrania a Rusia, de tolerar más. Yo creo que esa es la frontera delicada. Ahora, luego desde el punto de vista, ¿no? Un poco como preguntabas ahora, ¿no? Realmente sí. Es para defensa, realmente, porque las armas van a estar ahí, ¿no? Y yo creo que desde un punto de vista mucho más macro, mucho más global, quizá la Unión Europea ha sido un buen elemento para prevenir guerras, ¿no? Es decir, que desde un punto de vista global, fijémonos que en Europa habíamos estado a tortas todos los siglos, y ahora la Unión Europea hay que verlo no solo como un elemento económico, sino como un elemento político que ha facilitado la paz entre países, ¿no? Y en ese sentido creo que
el euroescepticismo, que se puede llamar, o el resultado de las elecciones, donde yo ya no me atrevo a hablar de ultraderecha o de populismo o de pospopulismo o neopopulismo, ¿no? Donde ciertamente lo que es claro es que ha habido una crítica al concepto de Europa y hay un descontento de Europa. Sí me parece un tema importante a gestionar, porque sí creo que desde el punto de vista macro, un elemento importante de paz y de estabilidad justamente la Unión Europea, ¿no? Eso que Eduard Punset, me acuerdo en sus tiempos, hablaba de el principio de la Unión de Estados Europeos como paso previo a la unión de los estados del mundo, que es un idealismo, ¿no? Pero ciertamente el componente político de colaboración, de buscar acuerdos, es importante. Y yo, desde un punto de vista macro, una tendencia más a largo plazo, a mí sí me preocupa que eso está fallando, se está desacelerando, ¿no? Y eso es un elemento importante de paz futura. Hay un elemento industrial muy importante que Manuel Moreu conoce muy bien, y es que, claro, construir una industria de defensa requiere construir una cadena de valor de la defensa. Y eso es lo que parece estar ahora mismo en la mente europea también, porque hay una fuerte dependencia tecnológica cuando hablamos de la defensa de hoy. Hoy, ¿quién tiene la tecnología de defensa? Sí. Bueno, la tecnología la munición es tecnología, sí, pero convencional. Claro. Y hace falta muchísima munición. Es una materia prima, pero ya casi ni siquiera la más importante. Bueno, pero es fundamental para contener el avance ruso, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo que en noviembre del año pasado, en esta misma tertulia de la mañana, pues se ponía en duda la democracia ucraniana, se comentaba que Zelensky era un dictador. Claro, en una situación de guerra las cosas políticas son diferentes, ¿no? Bueno, pues de aquella ola se produjo un parón en la ayuda, en América, en Europa. Ahora, después de ver que los rusos pueden llegar otra vez a Kiev, es cuando volvemos otra vez a decir, hay que ayudar. Pero nos habíamos enfriado muchísimo, ¿eh? O sea, lo que pasó fue gravísimo, estará en la tertulia de noviembre, creo recordar, sí, este tema, ¿no? Bueno, pues ahora ha dicho, oye, que esto no es una guerra, el frente no está contenido, el frente puede avanzar en una dirección o en la otra. Y para contenerlo necesitan un montón. Hay cosas muy tecnológicas, claro que sí. Es decir, los escudos contra misiles es de una tecnología que muy poquitos países tienen, ¿no? Y bueno, y el tiempo para desarrollar eso es gigantesco. Si pensamos que la solución del caso ucraniano y del conflicto ucraniano es el desarrollo de una industria militar europea, bueno, pues eso estamos perdidos, porque eso lleva décadas, ¿no? Claro que hay que acabar haciéndolo, sí, y hay que empezar a hacerlo, sí, pero eso no es la solución para el problema ucraniano. El problema ucraniano necesita unos medios y hay que proveerlos. Y ya no hay stocks. Y hay que empezar a fabricar. Bueno, pues pongámonos a ello. Por cierto, un detalle que no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Los Patriot que originalmente estaba pidiendo la OTAN de España que fueran a Ucrania, escucharon al presidente Sánchez ayer con el presidente turco decir dónde estaban. Ha sido elemento de conversación con el gobierno ucraniano. El compromiso del gobierno de España es de continuar permaneciendo esa batería de misiles Patriot en Turquía. No se van a Ucrania, se quedan en Turquía. Hermenegildo. No, fíjate, yo en todo el análisis que estés haciendo, yo creo que es muy importante no perder de vista algo. Es decir, esto es una guerra proxy y es una guerra defensiva por una cuestión puramente geográfica, ¿no? Si Ucrania no estuviera donde está, no habría la implicación de la Unión Europea que está viendo. Y aquí no estamos pensando sobre todo en la defensa de Ucrania, es decir, es una mala noticia para los ucranianos. Ucrania es un país que por otra parte dista mucho de cumplir los estándares que tendría cualquier país para ingresar en la Unión Europea desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de gobernanza y de transparencia en las instituciones. Desde luego que Zelensky no se puede considerar un líder democrático homologable a los otros líderes democráticos. Lo que está haciendo la Unión Europea es proteger algo mucho más importante, que es la integridad de sus fronteras en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Que son países... y un candidato a formar parte de la Unión. Sí, bueno, pero eso forma parte. Esto vamos a ver. O sea, la candidatura a formar parte de la Unión veremos en qué condiciones y cuándo, y sobre todo
con una idea que es clara, es decir, esto va a ser el típico estado tapón que se interpone entre dos bloques para alejar tus fronteras y para alejar la posibilidad de conflicto. ¿Por qué están los Patriot en Turquía? Pues porque Turquía es uno de esos estados tapones también frente a Rusia y frente al expansionismo ruso. Se produjo en la crisis de los misiles en 1961, había baterías de misiles nucleares instalados en suelo turco, fue una de las condiciones que impuso Khrushchev para desmantelar los misiles que estaban instalados o que se estaban instalando en Cuba, en el acuerdo que alcanzó con Robert McNamara, y en este caso estamos en la misma, es que no ha variado en absoluto el tablero geopolítico ni el tablero geoestratégico. Entonces, Europa tiene la situación geográfica que tiene la posición que tiene y no puede sustraerse a ella. Y en cuanto a industria europea de defensa, hombre, Europa tiene una industria europea, tiene una industria de defensa. Yo estoy pensando en Dassault, por ejemplo, que es una compañía francesa que construye uno de los mejores aviones de combate que hay, que es el Rafale. Podemos hablar de Airbus, que tiene el programa del Eurofighter, que es otro avión que no tiene en absoluto que envidiar a los F-35. Es decir, hay una industria europea, la industria de construcción naval. Pensemos en Navantia, por ejemplo, que está construyendo unas fragatas de ultimísima generación. Yo creo que lo único que se trata es de priorizar y de dejar de demonizar una industria que es esencial, primero, para el avance tecnológico y, segundo, para preservar lo que sí son verdaderas conquistas sociales, no de las que habla Yolanda Díaz, sino las conquistas sociales en el seno de la Unión Europea, que es la posibilidad de vivir en paz y desarrollar una vida independiente. Bueno, mandar los Patriots a Turquía es de ida y vuelta. Es decir, es un equipo que se manda y que no se va a usar. Allí se va a quedar defendiendo. Préstamo y arriendo. Exactamente. Mandarlos a Ucrania es para usarlos mañana, para frenar los misiles que caen sobre Kiev. Es decir, estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes. Y yo creo que no es planteable decir los presto a Turquía para que, por si acaso. No. Es que donde de verdad hay necesidad de frenar los misiles rusos es en Ucrania. Y claro que se van a perder. ¿Por qué? Pues porque se van a utilizar y se van a utilizar mañana. ¿Estás sugiriendo que España no está haciendo lo correcto aquí? Por supuesto. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y continuamos con los temas de la mañana. Tenemos que hablar de ese paquete salarial, accionarial de Elon Musk, que es casi la misma cantidad de la que estamos hablando del acuerdo del G7 para apoyar financieramente a Ucrania. El paquete del G7 es 50.000 millones. El de Elon Musk se ha quedado en 46.000, pero es que era 56.000 cuando un juez lo paró hace algunos años. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Aquí seguimos y os puedo adelantar que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 18, 20, 21 minutos con una tendencia o plana o suavemente alcista, porque el futuro del IBEX está subiendo apenas una décima, el futuro de la bolsa italiana ni eso, el francés, donde se nota cierta inquietud política por el adelanto electoral, está empezando a bajar ligeramente. Pero el que no baja es el futuro americano. Ya se están separando los mundos a los lados del Atlántico. Wall Street lleva 4 máximos históricos consecutivos en el S&P y puede seguir buscando otro. Un punto sube el S&P en 5.435 según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, este es un tema que si leéis cualquier diario financiero importante en el mundo, pues os lo encontráis en portada. Y es Elon Musk. Portada Financial Times, portada Wall Street Journal. Ya sabéis que un juez de Delaware en el año 18 canceló el plan salarial de Elon Musk, del presidente de la compañía, porque pensaba que la Junta no era muy libre para decirle que no a esa propuesta de incluirlo en el paquete salarial un paquete de acciones de Tesla por valor de 56.000 millones de dólares en su momento. Ahora son 46.000 millones. Así que lo planteó la Junta de Accionistas y la Junta de Accionistas se celebró anoche, y los accionistas le dijeron a Elon Musk que estaban de acuerdo con lo que planteaba y que no querían que se distrajera con otros negocios, porque él es lo que sugirió. ¿Os parece bien lo que los accionistas han decidido? Algunos no estaban de acuerdo, ¿eh? Otros, la mayoría, suficiente, ha dicho que sí. Las empresas son de los accionistas y las decisiones que tome la Junta de Accionistas es soberana. ¿O es que ahora vamos a cambiar la naturaleza mercantil de las sociedades y vamos a meter como dueños de las compañías a terceros, ya sea el Estado, ya sea quien sea, o ya sea los que expiden certificados de buena conducta? Es decir, eso es un problema de los accionistas de las compañías de Musk y de Elon Musk. O sea, no va más allá. Es un problema única y exclusivamente de su compañía. Entonces, aquí lo cuantitativo no se convierte en cualitativo. Es decir, da igual que sean 100.000 euros, que sean 100 millones de euros, que sean 100.000 millones de euros. ¿No hay un límite ético? ¿No hay algo que pueda parecer? ¿Qué límite ético si no estás robando a nadie? Es decir, el límite ético es, en el caso de los que tenemos tradición cristiana, los 10 mandamientos. Uf. ¿Dónde está? No, pero aparte, ¿quién reparte? ¿Quién es quién es el mandarín o quién es el dictador que establece cuál es la ética o los límites éticos a la hora de ganar dinero? ¿Existe algún límite a ganar dinero? Es decir, mañana decimos que el BBVA no puede ganar más de 3.000 millones de euros al año, por ejemplo. ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo dice? ¿Y con qué legitimación y con qué legitimidad? Creo que Miguel tiene un punto de vista algo distinto. Me parece interesantísimo, ¿no? El debate. Yo creo que, bueno, y además has tocado varios temas, Hermenegildo, que me parecen muy interesantes. Yo creo que legalmente sea válido no quiere decir que éticamente esté Pero bien. Yo creo que de alguien defina lo que es la ética y sí. qué es ético y qué es aceptable o no aceptable desde el punto de vista ético y cuáles son las reglas objetivas para determinar si una conducta es éticamente reprobable o no. Sí, bueno, hablabas bueno, esto se escapa mucho, pero bueno, lo vamos a tocar ya que surge, ¿no? Hablabas del tema, por ejemplo, de la conducta cristiana. Yo creo que en el mundo cristiano, en el mundo católico en concreto, está la encíclica Rerum Novarum, está Papa Pío XII, es decir, la justicia social es parte de la. ¿Por qué incumple la justicia social ganando 46.000 millones? Que no los mete debajo del colchón. Yo creo que no es que se incumpla, pero que lo que hace es tener acciones de su compañía, que es que no hagamos análisis pensemos que está metiendo el dinero debajo de un colchón o dejándolo escondido no sé dónde, como el tío Gilito en los chistes, ¿no? Nadando en monedas de dinero. No sabemos lo que habrá, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que, por centrar un poco, yo creo que desde el punto de vista legal, yo creo que es perfectamente legal y válido. A mí desde el punto de vista ético siempre me sorprende. Yo creo que yo soy de la visión, y en esto como se ha polarizado todo tanto, de que efectivamente que un empresario tenga buenas ideas, lo lleve y gane dinero, a mí me parece que está bien. En general me parece que está bien. Lo que sorprende es que un empresario que ha hecho buenas ideas y que ha ganado un dinero, que tiene una fortuna considerable, se siente a negociar por 50.000 millones más, ¿no? A mí, sinceramente, a mí no me suena bien. Sinceramente, no me suena bien. Y aunque
aunque efectivamente es un tema que legalmente puede ser válido, pues a mí sí me preocupa, ¿no? Y fíjate, me preocupa, y volviendo un poco a los temas ideológicos, ¿no? Al liberalismo. Yo creo que el liberalismo lleva cosas muy buenas a la sociedad. Creo que hay que permitir que las empresas operen libremente, pero sí creo que en la sociedad moderna hemos perdido un poco el concepto del bien común y lo estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué es el bien común, no? Y pondría un ejemplo, aunque quizá me desvíe un poco, ¿no? Milei, ¿no? Hace poco dio un discurso en Madrid. Del discurso nos quedamos con las disputas, ¿no? Con el gobierno. Pero fijémonos en Argentina, ¿no? Argentina, que es un desastre económico, que aparece así, como tal, en los manuales, ¿no? Es un desastre económico, que era uno de los países más ricos del mundo y que ahora, pues, es un país con muchísimas dificultades. Por el buenismo peronista, claro. Sí, exactamente. No, pero exactamente, ¿no? Entonces, es un país que ha sufrido muchísimo en un contexto en Latinoamérica donde hay un populismo de izquierdas y también hay un populismo de derechas. Pero lo interesante del discurso de Milei, me pareció que se analizó muy poco. Nos quedamos en el debate, digamos, de estos rifirrafes con el gobierno de España, un tanto infantiles, por otro lado. Pero me gustaría analizar qué es lo que dice Milei, ¿no? Entonces, Milei llega a una Argentina totalmente depauperada, llega a una Argentina con años de kirchnerismo, donde hay un clientelismo muy fuerte, donde efectivamente el Estado lo ha hecho de una manera que ha empobrecido a la sociedad, ¿no? Milei podía llegar y podía hacer un discurso liberal constructivo y valioso, ¿no? Podría llegar y decir, pues mira, hemos llegado aquí, esto ha ido muy mal, tenemos una sociedad totalmente depauperada, tenemos jóvenes que no tienen oportunidades, pobres que se tienen que ir fuera de Argentina a trabajar, y esto lo ha causado un modelo de Estado muy invasivo y clientelar, ¿no? Y yo voy a proponer algo diferente, voy a proponer algo que va a lanzar, que va a crear oportunidades y que va a poner a Argentina en otro nivel, ¿no? Este sería el mensaje fundamental, y le han votado para eso, ¿no? Ese es un mensaje que es constructivo, que crea oportunidades para todos, que habla de gente que se ha quedado fuera del sistema y de un país empobrecido, porque efectivamente las políticas lo han empobrecido, ¿no? Pero Milei no hace eso. Milei llega, ¿y qué es lo que dice Milei? Dice cosas como que la justicia social es una aberración. Bueno, dice, es que no le falta razón. Bueno, un momento, dice Sobre que... todo porque la justicia social es la que administra el socialismo. Bueno, pero dice que la gente que está por abajo son envidiosos. Ese discurso es un discurso confrontacional, es un discurso que no integra nada. Yo creo que estás haciendo caricatura, de verdad. No, pero entonces yo, por ejemplo, veo Vargas Llosa, un modelo liberal que proponía para Perú, era un modelo liberal también. No sería muy diferente en cuanto a liberal, habría diferencias, pero era un modelo liberal para Perú, pero era un modelo constructivo, donde efectivamente iba a privatizar empresas, iba a fomentar, pero era un modelo de país, para todo el país, ¿no? Y con un discurso de país, ¿no? Y yo lo que veo es que hoy en día los discursos ya no son de país, ¿no? Entonces yo creo que algo que es bueno, que un empresario gane dinero, que cuando estamos pensando en el bien común, en que cada uno que gane dinero, por supuesto, pero en el bien común del conjunto de la sociedad, es una cosa. Y cuando estamos pensando en que, no, esto es un derecho que cada uno tiene a hacer lo que quiera y perdemos la noción del bien común, para mí ¿Puedes definir bien común? Perdidos. Interesante esta conexión subliminal entre Elon Musk y Milei, que ha aparecido en la tertulia. Manolo Moreu. Bueno, yo querría decir que, bueno, primero, Milei está haciendo eso mismo que dices. Otra cosa es que para llevarlo a cabo no sigue la técnica de Macri, sino que sigue la técnica de verdad, que se hable y que se empuje. Es decir, por las buenas sabe que no va a ningún lado, pero está haciendo eso mismo, utilizando otras palabras porque necesita. Y luego volviendo a Tesla. Tesla es una empresa que durante decenios perdía lo que no estaba escrito y seguía ganando dinero. O sea, es una empresa que es singular, es como una secta. O sea, los accionistas de Tesla es como una secta. Y entonces parte del espectáculo de darle ese dinero es como si fuera el líder de una secta que dice, yo valgo 50.000 y lo que sea, que yo lo firmo. Y los accionistas que no estén de acuerdo lo venden ganando una fortuna y ya está. Y estoy de acuerdo totalmente, siempre. Para quienes siguen el streaming de este programa, estamos poniendo imágenes de la junta de ayer y los accionistas efectivamente aclamando directamente a Elon Musk. Sobre todo cuando tú estás enriqueciendo a tus accionistas y estás generando muchísimo valor alrededor y lo que haces es, bueno, pues estableces. A mí, mira, yo nunca me fío de lo que me dicen, me fío de lo que me hacen. Y en el caso de Milei, Argentina tiene un problema radical que nosotros no percibimos porque aquí, cuando nos quejamos de la inflación, estamos hablando de un 3-4% anual. En Argentina tienen un 250 anual. Y lo que está haciendo Milei ha conseguido bajar de 2 dígitos al mes a 1 dígito al mes, que eso ya es una verdadera heroicidad. Ha conseguido tener por primera vez superávit fiscal.
Entonces, esas son las realidades. Sí, ha tenido superávit fiscal. Esas son las realidades. Entonces, fíate de lo que te hacen y no de lo que te dicen. Que puedes salir como un piquetero y hablar del bien común y hablar de palabras que están muchas veces, porque lo importante es qué significa el bien común. Para mí el bien común es poder desarrollar mi vida libremente, sin interferencias de terceros, que se respeten los contratos, que las transacciones sean voluntarias entre personas libres, que no haya gente que se apropie del esfuerzo de mi trabajo, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a una definición de bien común, que es yo le voy a quitar al que tiene para dárselo al que no tiene, con independencia de si el que no tiene lo merece o no lo merece, pues ya entramos en un terreno muy peligroso. Bueno, amigos, es el momento de despedir esta gran tertulia de la economía. Hoy la hemos disfrutado de principio a fin, con Miguel Yagüe, con Manuel Moreo y con Hermenegildo Altozano. Gracias, que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana. Muchas gracias. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.